Sí, soy Oscar Anciani, he trabajado durante muchos años, más de 40 años en INTA Rafaela y en la Universidad Católica de Córdoba. Me he retirado de INTA Rafaela, pero sigo como profesor consulto en la Universidad Católica de Córdoba. Y los resultados que vamos a presentar ahora se refieren a un proyecto de investigación que existe en la Universidad Católica de Córdoba sobre resistencia antihelmíntica en grandes animales. Y en este contexto habíamos charlado un poco con Laura, que teníamos algunos datos que queríamos presentar sobre resistencia antihelmíntica en equinos, una especie que ha sido poco atendida. Argentina tiene muchísima experiencia en resistencia antihelmíntica rumiante, incluso es pionera en muchos aspectos de la problemática de la resistencia a los antihelmínticos, como explicaba bien Carlos. Pero los equinos realmente han sido poco tomados, o relativamente poco tomados, y en este contexto hay algunas observaciones que pueden ser útiles para bovinos y ovinos, y más que los sistemas productivos de ambas especies de grandes animales, cuando están llevadas a cabo bajo condiciones pastoriles, presentan problemas similares, drogas similares, y algunas alternativas que pueden ser de útil también para la producción bovina, ¿no? Me refiero un poco también al uso estratégico de las drogas, prolongar la droga, la vida útil de la droga lo máximo posible, y fundamentalmente tratamientos selectivos que en equinos, como vamos a ver un poco, tienen ya avisos bien sólidos en la práctica que pueden ser de uso para otras especies. Bueno, así que la idea era presentar un poco cómo es la situación actual de los antihelmínticos en los equinos en nuestro país. Y lamentablemente vamos a tener que hacer referencia a los parásitos más comunes, las partes más áridas, hablar de las drogas. Carlos se ha explayado suficientemente bien en las drogas, que son compartidas con la de rumiante. El diagnóstico de la resistencia, donde tenemos algunas similitudes y disimilitudes. ¿Cuál es la situación para cada parásito y droga en la Argentina? La importancia clínica de la resistencia antihelmíntica en los equinos, cosa que no tenemos muy definido todavía. ¿Cuál es el impacto real de estas fallas terapéuticas que se están produciendo debido a la resistencia? Algunas alternativas y en el manejo y el control, como decíamos antes. Una de estas alternativas son los tratamientos selectivos versus los tratamientos masivos que son tan comunes en la producción de rumiantes. Así que, en función de esto, comenzaríamos con la primera parte, describiendo brevemente, y es lo más árido y pido disculpas por esto, los parásitos intestinales que son objeto del control en los equinos. Son los pequeños estróngilos que parasitan a animales jóvenes y adultos. Paráscaris especie que está relacionado íntimamente a la categoría de potrillos, y los grandes estróngilos. Estos han sido históricamente el objetivo del control de los parásitos equinos. Grandes estróngilos hoy por hoy están en retirada, la prevalencia es muy, muy baja, a pesar de que todavía existen, y son los parásitos de mayor patogenicidad. Así que nos quedan como parásitos más comunes, pequeños estróngilos, que por lejos son los más prevalentes, y Paráscaris en potrillos. Además de esto tenemos tenias, como la Anoplocephala magna y perfoliata, fundamentalmente perfoliata, que actualmente puede llegar a constituir un problema. Y otros parásitos que no son el objetivo básico del control, como Gasterófilo, Oxyuris X o Estrongiloides guesteri, que cuando son alcanzados los tres primeros generalmente impactan también sobre estos parásitos de menor relevancia. Pero nos vamos a referir entonces a los cambios que ha habido en las poblaciones de estos nematodes equinos. Como decíamos antes, los grandes estróngilos actualmente son de muy, muy baja prevalencia. En la mayoría de los laboratorios de diagnóstico
que realizan algún tipo de coprocultivo con equinos. Vemos que más del 98% pertenecen a pequeños estróngilos y los grandes estróngilos no superan nunca el 2%. Y como decíamos, los paráscaris no, paráscaris prevalecen, siguen persistiendo y con los fenómenos de resistencia vemos que incluso pueden estar aumentando las poblaciones parasitarias. ¿Y ahora? Bien. Los ciclos de vida de los pequeños estróngilos, que como decíamos son los parásitos más comunes de los equinos, comparten una fase de vida libre que es exactamente igual a la que describieron también esta mañana tanto César Fiel y Pedro Estefan, ¿no? Las condiciones climáticas y demás modulan y llevan toda la epidemiología de las fases en el ambiente. Y hay una fase parasitaria que comienza con la ingestión de las larvas de tercer estadio, lo mismo que en los rumiantes, y que luego enquistan en la mucosa del intestino grueso. Algunas de estas larvas enquistadas luego pasan a una fase hipobiótica, mientras que otras continúan su maduración, como L4, salen al lumen del intestino grueso. Son los preadultos que, como son todos estos nematodes, géneros sexo separado, copulan, ponen huevo y los huevos caen en la materia fecal en el ambiente. Como decíamos, las condiciones ambientales son las que aceleran o retardan el desarrollo de estas larvas, de estos huevos a larvas, son muy similares a las que existen en rumiantes, así que no nos vamos a profundizar en esto. Solo considerar que estos pequeños estróngilos, como decíamos, todos se enquistan en la mucosa y parte puede sufrir fenómeno de hipobiosis, como aparecen en ostertáceas, mientras que luego, cuando reasumen su maduración, copulan, ponen huevos y se eliminan al exterior. En general, los equinos toleran muy bien los pequeños estróngilos. Tenemos las mismas dificultades que existen, con los rumiantes para el diagnóstico, con el HPG y demás, como vamos a ver más tarde. Pero en general, los equinos toleran muy bien poblaciones importantes, a pesar de que estos nematodes no desarrollan generalmente inmunidad, ¿no?, en los equinos. Los vemos en equinos de todas las edades. Pero la única excepción es un síndrome conocido como de ciatostomiasis larval, que se produce cuando estas larvas que están en hipobiosis se desinhiben bruscamente y producen unas colitis severísimas. Es un evento raro, pero altamente patógeno, ¿no? La mortalidad supera generalmente el 50%. Hay poco que hacer cuando ya se produce este tema de este síndrome de ciatostomiasis larval. Así que estas son las características de los pequeños estróngilos, como decíamos. En el caso de los paráscaris, el estadio infectante es el huevo. El estadio infectante es el huevo, que contiene una larva que llega hasta el estadio 3 en el interior del huevo. El huevo, cuando es ingerido por los potrillos, se eclosiona prácticamente, porque la eclosión del huevo se produce prácticamente en el intestino delgado. La larva comienza a migrar ahí primero por hígado, luego por pulmón, con los movimientos respiratorios normales. Es deglutido, llega como L5 ya, perdón, como L4 al intestino delgado, madura, copula y ponen huevos y así se cierra el ciclo. Así que, a diferencia de los pequeños estróngilos, tiene una interesante migración por hígado y pulmón, que también nos complica luego cuando realizamos el diagnóstico y lo basamos exclusivamente en la observación de huevos en la materia fecal, ¿no? Porque toda esta fase larvaria obviamente no están poniendo huevos y no pueden ser diagnosticadas a través de nuestras observaciones de HPG. Con respecto a las drogas que usamos, por lejos las drogas más utilizadas son las lactonas, en segundo lugar los benzimidazoles,
El pirantel es una droga que se usa mucho en la producción equina de otros países. En Argentina es prácticamente marginal su uso. Después vamos a discutir un poquito más. En función de la resistencia podría ser una droga que rescate su interés. Y, perdón, una particularidad que tenemos es que la mayoría de las formulaciones específicas que se usan para equinos están, en el caso de lactonas, combinadas con praziquantel, un cestodicida para control de anaprocépala, como decíamos, mientras que la mayoría de las formulaciones específicas fabricadas, elaboradas para equinos a base de benzimidazol son combinadas con organofosforados para el control de gasterófilos, como hablaba anteriormente. Lo primero que realizamos cuando empezamos a trabajar un poco con todo este tema de los equinos, que no conocíamos la situación actual en la Argentina, cuál era la droga más utilizada, cuál era la frecuencia mayor de uso. Así que aprovechamos los fenómenos de pandemia para comenzar a hacer una encuesta a grandes productores equinos de Argentina. En ese contexto contactábamos a los veterinarios que asesoraban. La encuesta fue realizada a los veterinarios, no a los productores, y acá tomamos 85 establecimientos con una población equina total que superaba los 17.000 equinos. Las categorías están indicadas en estas líneas, y el 39% pertenecía a biotipos deportivos, y mientras que el 46% biotipos de trabajo. Y los puntos, por supuesto, indican los establecimientos donde estaban geográficamente localizados en nuestro país dichos grandes establecimientos productores de equinos, que tenían que tener como premisa para ser incorporados poseer al menos 30 madres, ¿no? 30 yeguas más. Ahí vimos que la figura 2 mostramos la frecuencia de los tratamientos antihelmínticos por año, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 4 meses y cada 6 meses. En realidad, en Argentina, el uso de esta frecuencia no es muy grande, y en el contexto de la resistencia no parece estar ofreciendo una presión de selección muy grande, en general. Después vamos a discutir, vemos que el timing a lo mejor es más importante y estamos haciendo macanas ahí, pero en general la frecuencia de uso no parece ser muy elevada, no, en función de esta encuesta. Las drogas que más utilizamos es lactonas macrocíclicas. Prácticamente la totalidad de los establecimientos basa su control en las lactonas macrocíclicas. El 44% lo hace utilizando benzimidazoles, a pesar de que, como vamos a ver después, la resistencia a los benzimidazoles está extendidísima en equinos. Lo mismo que sucede con ivermectina y coperia, sucede prácticamente con benzimidazoles. Sin embargo, 44% es un porcentaje alto, altísimo. Los primeros casos de resistencia al benzimidazole datan del 2005 en el norte de Santa Fe. Sin embargo, 20 años más tarde la frecuencia del uso de benzimidazole no se ha modificado. O sea que como extensionistas somos un fracaso perfecto, ¿no? Porque la adopción ha sido malísima. Drogas como el pirantel, decíamos, son de poco uso, de uso reducido en Argentina, y no conocemos muy bien por qué, porque como decíamos antes, en otros países se utiliza mucho, y como se utiliza mucho, también ha aparecido mucha resistencia en otros países, no así tanto en el nuestro. Hay una sola combinación comercialmente disponible, actualmente en base a amoxicilina y ofendazole, y otras drogas que pueden ser utilizadas en la especie equina, pero ya no como antihelmínticos de amplio espectro, pero algunos utilizan closantel, hasta piperacina para determinadas circunstancias en potrillos. Y otra cosa que llamó poderosamente la atención es, si bien lo sabíamos que era relativamente común, el uso fuera de marbete de las lactonas macrocíclicas
las formulaciones inyectables bovinas administradas a equinas feroz, ¿no? Por boca. Sabíamos que era muy común, pero realmente es extremadamente común, y parece ser más la norma que la excepción, ¿no? Una cosa que tendría que ser el uso fuera de marbete, una potestad del veterinario para ser utilizado en circunstancias o en condiciones muy, muy precisas, no es así y es tomada masivamente, ¿no? Incluso establecimientos que nos llamó la atención porque no es solo un problema de costo, es un problema ya cultural, porque establecimientos de aras de un elevadísimo valor de los animales sí, utilizan estas formulaciones inyectables bovinas administradas por boca, ¿no? Bueno, la resistencia a los métodos diagnósticos son exactamente tal cual lo indicado por César y Pedro, que estuvieron esta mañana. Se consiste en la toma de muestras en el momento del tratamiento, la observación de huevos, los coprocultivos posteriores y luego establecer el porcentaje de reducción. El esquema básico es el mismo. El esquema básico es el mismo que se utiliza en equinos que en bovinos. No obstante, en equinos hay nuevas normas, bueno, en rumiantes también, pero nosotros en este caso seguimos estas normas de la Asociación para el Avance de la Medicina Veterinaria, la UAP, que es un organismo rector para la mayoría de los grupos de parasitología. Y esta asociación últimamente ha puesto la vara muy alta con el uso de los antihelmínticos, de la eficacia de los antihelmínticos para determinar presencia de resistencia o susceptibilidad, ¿no? En el caso de los equinos, es droga dependiente este porcentaje que determina la presencia o no de resistencia. Y para Paráscaris, no. Todas las drogas se le exige que tengan una eficacia esperada del 99%. Pero luego, para cada una de las lactonas, 99,9, 99 para los benzimidazoles y 98% para el pirantel. Esa fue la eficacia que tenían las drogas cuando fueron introducidas al mercado veterinario equino, que lograban la droga. La UAP, esta asociación, como decíamos, determina dos tipos de protocolo para determinar las evaluaciones de campo, un protocolo clínico y un protocolo de investigación, donde establece que esta eficacia esperada tiene una zona gris y una zona roja donde ya se considera como resistencia. La diferencia fundamental que hace tanto en bovinos como en equinos, esta nueva norma de la UAP, no es tanto tomar el promedio de reducción del HPG, sino la variabilidad que existe en el conteo de los huevos, y en este caso utiliza el límite superior de los intervalos de confianza, una medida estadística muy, muy utilizada, muy común. Así que determina que si la zona gris es de 96 a 99% y el límite superior de estos intervalos de confianza son menores a esta eficacia esperada, se considera estatus de resistente, ¿no? Directamente estatus de resistente. Este es un programa online, hay dos programas online elaborados por la UAP y con eso se manejan los conceptos de resistencia o susceptibilidad. Tanto para bovinos como para equinos funciona, ¿no? No en este contexto. Para bovinos exige una sola eficacia esperada, no es droga dependiente como en este caso, ¿no? No es droga dependiente como en este caso. Pero bueno, la cosa es entonces que cuando el límite superior del intervalo de confianza cae debajo de esta eficacia esperada, determinamos el estatus de susceptibilidad o resistencia. En parasitología equina hay otro dato interesante que hoy se mencionó un poco, las conclusiones de este parámetro son interesantes, y hoy algo escuchamos durante las charlas de bovino, que es el periodo de reaparición de huevos. Además de la eficacia esperada que tiene que tener la droga en el día 14,
En el caso de los antihelmínticos equinos, existe un parámetro que es el periodo de reaparición de huevo. ¿Cuál es el periodo de reaparición de huevo? El periodo que comienza nuevamente a verse huevos en la materia fecal de los animales tratados. Este periodo de reaparición de huevo también es droga dependiente y cuando está cortado este periodo, históricamente se lo asoció a incipiente diagnóstico de resistencia antihelmíntica, ¿no? Sería una forma incipiente de ir diagnosticando la resistencia. Sin embargo, hoy no está muy claro, pero sí sabemos que el periodo de reaparición de huevos se está cortando con todas las drogas significativamente, y este acortamiento que existe, en el caso de moxidectina, que originalmente era superior a 100 y pico de días, 16 semanas, hoy lo tenemos en 5 semanas en muchos lugares del mundo, ¿no? A pesar que su eficacia al día 14 sea 100%, sea 100%. Lo interesante del caso es que este periodo de reaparición de huevo, si bien no tenemos claro qué significa, obviamente que es una pérdida de performance del antihelmíntico significativa, porque hay una cantidad de huevos y posteriormente de larvas disponibles para la ingestión en las pasturas que antes no había, cuando el producto tenía esta cantidad de días. Así que es un dato interesante y como decíamos, la UAP ha sugerido introducirlo para la evaluación de nuevos antihelmínticos o de viejos antihelmínticos, ¿no? El tema de este periodo de reaparición de huevos. Estudios simulados, por ejemplo, demuestran que en el caso del acortamiento del moxidectín, a pesar de que la eficacia sea el 100% al día 14, si lo acortamos a 5 semanas, el periodo de reaparición de huevos, hay más de 400 o 500% de larvas disponibles en la pastura para ingestión. Así que esto puede cambiar sustancialmente, como decíamos, la performance del antihelmíntico. Bueno, hay una serie de normas también que no nos vamos a explayar mucho, pero ¿cómo evalúa la eficacia de la droga? Dijimos que se evalúa el día 14 post-tratamiento. La eficacia, imaginemos que es 99%, y para determinar el periodo de reaparición de huevo, se determina un umbral del 10% inferior a este 99% que fue la eficacia del día 14, que es la eficacia definitiva para determinar estatus de susceptibilidad o resistencia. Una vez determinada la eficacia del día 14, se le resta el 10% y semanalmente se realizan nuevos test de reducción del conteo de huevo, y en el día que estos límites superiores de los intervalos de confianza son inferiores a este umbral que pusimos de 89%, por ejemplo, consideramos acortado el periodo de reaparición de huevo. Como decíamos antes, la predicción de esto, ¿qué significa si tenemos el periodo acortado? Es un hallazgo incipiente de que vamos a tener resistencia. No lo tenemos muy claro, no está tan claro esto, pero sí decíamos que hay un acortamiento mayor y influye directamente sobre la oferta de larvas en las pasturas, sobre la contaminación de las pasturas. Es un cambio en la performance del antihelmíntico y como comentamos antes, creemos que es un interesante parámetro, ya que tenemos tan pocos para medir cómo están trabajando las drogas en el campo. Con respecto al estatus de la resistencia, en el caso de pequeños estróngilos, que son los parásitos más prevalentes que decíamos, a los benzimidazoles, ya lo estuvimos comentando desde el año 2005 que venimos observando, desde el 2005 ha habido numerosos informes, ya realmente el 100% de los equinos, de los establecimientos que tienen antecedentes de uso de benzimidazoles muestra resistencia a pequeños estróngilos, es bien marcada. Sin embargo, como decíamos antes, todavía el 40% continúa utilizando estas drogas. Benzimidazoles ya no deberían ser utilizadas en equinos para controlar pequeños estróngilos, para controlar este parásito en particular, a menos que se hagan observaciones luego del tratamiento, ¿no? Monitoreos luego del tratamiento para determinar la eficacia, porque la prevalencia de este fenómeno es tan grande que no
no amerita el uso de estas drogas para controlar pequeños estrógenos, no para controlar para Ascari, por ejemplo, donde tenemos una situación totalmente inversa, totalmente inversa. En el caso de Pirantel, que es la otra droga que estuvimos evaluando, esta es una serie de ensayos que, como decíamos, pertenecen a este estudio a este proyecto de investigación que tiene la Universidad Católica de Córdoba y que ha servido para hacer una tesis de doctorado de la doctora Laura Cooper, así que aquí estamos presentando muchos de esos datos. De 11 establecimientos que teníamos relevados, evaluamos el test de reducción en el día 14, en 9 establecimientos encontramos alta eficacia, en un establecimiento resistencia, de acuerdo a estas normas WAP, y en otro establecimiento sospechoso, ¿no? Esto es lo que marca uno de los programitas en línea que tiene la UAP para determinar el estatus de susceptibilidad o resistencia, y aquí en la derecha está indicado el establecimiento resistente, donde cada punto corresponde a cada HPG, el número de HPG de cada animal y cómo fue la reducción incompleta del mismo, ¿no? Tenemos también otro antecedente de Renata Perdomo, una tesista tuya, César, que realizó un trabajo en la Universidad de Tandil, donde también encuentran eficacias reducidas del Pirantel del 81 al 88% en potrillo y yeguas madres respectivamente, ¿no? Pirantel, como decíamos, es una droga poco usada, y tanto en el trabajo de Renata como en nuestro trabajo nos llamó la atención que el establecimiento que tenía resistencia no tenía ningún antecedente de uso. Un colega nuestro, Daniel Castel, encontró más o menos lo mismo en Uruguay. Establecimientos con resistencia sin antecedente de uso de la droga. Los equinos son hospedadores que tienen una movilidad extrema, y una vez que se desarrolla resistencia a una molécula, la dispersión de la resistencia está asegurada prácticamente, ¿no? Los equinos se mueven mucho, hay eventos deportivos y demás, comparten pastura a determinado tiempo, vuelven a sus establecimientos, y en ese contexto la difusión puede ser mucho más importante que en otras especies donde permanecen por más tiempo en sus mismos establecimientos, a no ser que vayan para faena. Con el caso de ivermectina, también estos son estudios que forman parte del mismo trabajo de doctorado de Laura. Empezamos a determinar estas evaluaciones sobre el estatus de susceptibilidad o resistencia en el 2018. En 2018 encontramos un establecimiento en Tucumán en el periodo de reaparición de huevo acortado, pero la eficacia de la droga era del 100%, ¿no? Y en el 2019-2021 veníamos muy bien, chequeando 15 establecimientos, la eficacia de la droga era del 99 al 100%, y no había diferencia, no vimos diferencia con formulaciones que eran específicas para equino, formuladas en pasta equino para los equinos, como las formulaciones inyectables bovinas suministradas en forma Perón. Esto yo sé que es urticante, irritante, pero en términos de eficacia nosotros no vimos ninguna diferencia en lo que estaban haciendo los productores cuando administraban este producto versus nosotros que íbamos y administrábamos la pasta equina. Por supuesto que no abogamos por el uso fuera de marbete, ¿no? Pero me refiero, en términos de eficacia, nosotros no vimos ninguna diferencia. Bueno, veníamos muy bien, entonces dijimos hasta el 22, pero en el año con la ivermectina venía trabajando muy bien en el campo, mostrando una alta eficacia al día 14, como decíamos, y un periodo de acortamiento de huevo muy bueno, excepto en ese establecimiento de Tucumán. Pero
Pero en el fines de 2023 hicimos una observación en un establecimiento medio particular, porque era un aras nuevo, era una zona sojera por completo, donde se creó un aras, no había habido animales anteriormente de ningún tipo. Estábamos muy cercanos a la ciudad de Córdoba, con una raza exótica, cateque se llama, que fueron incorporados, importados fundamentalmente de Uruguay, de Europa, y eso constituyeron el núcleo base de ese aras en particular. Cuando fuimos a chequear la actividad de la ivermectina, nos encontramos con la sorpresa de que había realmente una falla muy importante en la reducción del conteo de huevos que veníamos viendo, ¿no? No veníamos observando eficacias inferiores al 99% el día 14, y acá tuvimos ya una seria alarma, ¿no? Repetimos, porque otra de las premisas que aconseja UAP cuando se miden nuevas moléculas o en regiones donde la resistencia no está instaurada para determinada droga en particular, repetir el estudio, repetir el test de reducción antes de asumir resistencia, y lo chequeamos con las dos alternativas que da UAP, que es este programa versus este otro programa. Son de uso libre, acceso gratuito, y se pueden utilizar en línea, como decíamos, y encontramos siempre que los intervalos de confianza, el límite superior de los intervalos de confianza fue francamente inferior a la eficacia que esperábamos de la droga, francamente inferior, no había ninguna duda. Hicimos el día 0, el día 14 y el día 19, lo chequeamos con un método, y el mismo establecimiento, las mismas muestras, fueron alícuotas, fueron chequeadas con el otro programita, como decíamos, y los resultados fueron en un todo conclusivo. También encontramos que la combinación de moxidectina, oxfendazol en este establecimiento en particular, ya teníamos problemas, ¿no? Y obviamente, fundamentalmente en función del acá debe estar fallando la moxidectina, porque el oxfendazol era obvio que iba a fallar en la combinación. Como decía Carlos hoy, las combinaciones se exige que tengan una alta eficacia los dos integrantes de la combinación. Acá el oxfendazol en Argentina ya no tiene prácticamente eficacia. Lo combinemos como lo combinemos, ¿no? Y la combinación, bueno, nos produjo menos del 75% de eficacia. Las implicancias clínicas que tiene esto no lo sabemos, porque los caballos no mostraban ningún signo clínico de valconfort, estado nutricional, estado general, no veíamos nada. Lo único que fue hallazgos en la materia fecal, cuando chequeábamos la actividad de los antihelmínticos, ¿no? Pérdida de peso, diarrea, no vimos nada. Sí lo vimos en nuestro primer hallazgo original de benzimidazoles, sí, vimos signos clínicos, pero ahí eran otros equinos. Pero así que la implicancia clínica de estas fallas terapéuticas que tenemos con la ivermectina y los pequeños estróngilos, los nematodes más comunes de los equinos en Argentina, por lejos, no las conocemos. Como sí comentamos antes, nosotros tuvimos oportunidad de trabajar en la primera combinación que apareció en la Argentina, de esta moxidectina con oxfendazol en el año 2016, y el periodo de reaparición de huevos de esta combinación en el año 2016 superaba los 100 días. Cuando volvimos en un establecimiento que realmente era el ejemplo de mal uso, donde se usaba esta droga cada 3 meses, cada cambio de estación, usaban esta droga combinada. Fíjense que son 90 días versus 110, más de 100 días que tiene el periodo de reaparición de huevo, así que la presión de selección que se estaba haciendo acá era terrible, ¿no? En el periodo de prepatencia no estaba respetado en lo más mínimo, estábamos usando la droga. Así que 7 años después ya vimos que el periodo de reducción de huevos de 23 era de 70 días, se había cortado bruscamente en un plazo tan cortito como 7 años.
Bueno, esto es de las combinaciones que decíamos, cómo fue reduciéndose el periodo de aparición de huevos, cómo se acortó el periodo de reaparición de huevos desde su etapa, desde lo que ve en el día 14, lo que aparece en el día 77, y aquí los valores de eficacia expresados y el periodo de reaparición de huevos, cuándo reapareció, ¿no? ¿Cuándo reapareció este periodo de reaparición de huevos? Con respecto a Paráscari, pasamos a Paráscari. Entonces, en el caso de pequeños estróngilos, para resumir, tenemos resistencia generada a los benzimidazoles. Pirantel se usa muy poco en Argentina, muy poco. El uso, por lo menos de nuestros 85 encuestados, lo único que lo usaban eran grandes aras de la provincia de Buenos Aires, pero en el centro de Córdoba, Santa Fe y otras provincias no tuvimos antecedentes de uso. Puede haberlos, por supuesto, hay 2 laboratorios productores que lo comercializan, pero se usa poco. Me hace acordar al levamisol pre-resistencia, ¿no? Que era difícil encontrarlo en las veterinarias. Ibas a buscar, antes del año 2000, ibas a buscar un levamisol a una veterinaria, costaba encontrarlo. Si no era el viejo Famisol, no aparecía ninguno, ¿no? Con respecto al Paráscari, que es el parásito de los potrillos, Paráscari los chequeamos contra lactonas y benzimidazoles, a diferencia de lo que existe con pequeños estróngilos. Con lactonas tenemos muchas fallas para controlar Paráscari en potrillo, tanto con ivermectina como moxidectina, mientras que benzimidazoles a nosotros nos trabajan perfectamente bien. En Argentina y en la mayor parte del mundo están trabajando bien. Ya hay algunos países que han detectado del hemisferio norte resistencia a febendazol, pero en nuestras condiciones en Argentina, los benzimidazoles para el control de Paráscari funcionan perfectamente bien. Bueno, y acá de nuevo, graficado lo que sucede, el test de reducción en el día 14, y en el día 0 y en el día 14, ¿no? Para cada uno de los programas. ¿Llevo mucho tiempo, Laura? No. Bueno, de nuevo, la implicancia clínica que tiene la resistencia en los Paráscari, en potrillo, la desconocemos por completo. Pero Paráscari es un parásito mucho más peligroso, por decirlo de alguna manera, que pequeños estróngilos, ¿no? Así que la única es obvio pensar que el mal control de estos nematodes, que son grandes, que producen impacción intestinales, si hay un número grande de nematodes que queda vivo, va a traer problemas en potrillo. Pero el único dato consistente, confirmado, pertenece a Sayé, en Francia, donde evalúan la mortalidad ocurrida en la categoría potrillo en 29 años y encuentran un aumento significativo a partir del año 2000 de la muerte de Paráscaris en potrillos, asumiendo que pueden estar relacionadas a la presencia de la amplia difusión que tuvo la resistencia de lactonas macrocíclicas a Paráscaris en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Más en el hemisferio norte se trata más potrillos jóvenes que tratamos nosotros, así que la resistencia apareció primero y la resistencia de las lactonas a Paráscari está ampliamente distribuida. Como resumen de esta parte, tenemos ivermectina y moxidectina, que tiene resistencia generalizada a Paráscari, que tiene resistencia incipiente en pequeños estróngilos. Nosotros pensamos que todavía es una droga muy, muy interesante para mantener la actividad y reducir su uso, usarla más estratégicamente, porque todavía estamos a tiempo. El caso que hemos descrito no debe ser el único para Argentina, pero tampoco puede ser tan difundido, ¿no? Por los estudios previos que veníamos haciendo, donde veíamos una eficacia altísima hasta el año 2023. En el caso de los benzimidazoles, por el contrario, Paráscaris permanece totalmente susceptible, mientras que los pequeños estróngilos tienen resistencia generalizada y grandes estróngilos
permanecen susceptibles a todas las drogas que tenemos en uso en Argentina y en el resto del mundo, No hay informes sobre resistencia de grandes estróngilos a los antihelmínticos de uso común, como lactona, benzimidazole y pirantel, ¿no? No tenemos antecedentes de resistencia. El resumen de la situación actual, entonces, es que en Argentina el control de estos nematodes equinos se basa exclusivamente en el uso de las lactonas macrocíclicas, mayormente, como decíamos, utilizadas fuera de Marbete, en una forma bastante irregular. Como antihelmíntico de amplio espectro, ninguno, ni las lactonas ni los benzimidazoles por sí solos pueden lograr el control de los parásitos más prevalentes como los pequeños estróngilos o más patógenos como los paráscaris en este momento, ¿no? La adopción del conteo de huevo para monitorear la presencia, la necesidad de tratamiento o la actividad de las drogas es realmente muy pobre. Hay una confusión grande también en conceptos sobre el valor predictivo que tiene el diagnóstico por HPG, porque, como decíamos antes, las migraciones y demás hacen imposible correlacionar la carga de huevos con la carga parasitaria total que tienen los animales, ¿no? Pero sí tienen un valor enorme los HPG para medir la eficacia de la droga, ¿no? Y para un esquema de tratamiento selectivo, que vamos a hablar una palabra ahora rápido, que nos parece muy interesante y que puede llegar a preservar, como está preservando en todo el mundo, el uso de la ivermectina para controlar los pequeños estróngilos, que son los parásitos más prevalentes, en Argentina y en todo el mundo. Hay ejemplos bastante contundentes de países como Suecia, Dinamarca, no todos los nórdicos que han comenzado a tratar selectivamente a los equinos que presentan determinado valor del HPG y dejar el resto como refugio, sin tratamiento, y esto hace que la actividad de la droga se mantenga sin mayores problemas. Mientras que países fundamentalmente del hemisferio sur, Australia, Brasil, en el caso nuestro, Argentina, no sé si esta situación es totalmente importada o no, pero que donde el uso se hace exclusivamente masivo, la resistencia es inexorable y pronta. No sé si se entiende más o menos, Laura, vos que estás viniendo, ¿seguro? Bueno, así que las acciones que proponemos para el control desde la práctica. Paráscaris desarrolla generalmente buena inmunidad a partir de los 12 meses de edad, ¿no es cierto? Así que hay un esquema básico que todas las guías internacionales de buenas prácticas para el control de parásitos en equinos indican que, como es un parásito peligroso, no podemos jugar con la carga, si tiene poco, si tiene mucho. Hay dos esquemas fijos que sí o sí deben ser efectuados, que son a los 2 y 5 meses de edad. Luego de este periodo, desde los 8 meses a los 14 meses, lo que se sugiere es el monitoreo. Ahí sí usar el HPG para determinar si hace falta nuevos tratamientos. Si vemos muchos huevos en la materia fecal, realizamos un nuevo tratamiento. Pero el periodo de prepatencia de estos huevos de Paráscaris es de 80 días. No tiene sentido, como en muchos áreas se hace, estar tratando animales del mes de vida, como se hace actualmente, ¿no? Así que sí a los 2 meses donde podemos cortar la migración que están realizando antes de que empiecen a oviponer. Importante, como decíamos, determinar al menos anualmente la actividad de las drogas en cada establecimiento. Eso es una cosa que no creo que nos vamos a cansar de decir. Los pocos que tenemos a mano para ir mitigando este problema es monitorear. Saber qué es lo que está haciendo cada droga en el campo. Y hoy por hoy, con este tema de la resistencia, como tanto hemos discutido en el día, ya no es tan importante cuánto ni cuándo se trata, sino qué eficacia estamos trabajando, con qué eficacia tenemos la droga que estamos usando. Eso nos cambia todo. Así que este sería el esquema básico y animales mayores de esta edad no requerirían tratamientos específicos para el control de Paráscaris.
Con respecto a pequeños estróngilos, bueno, la resistencia a benzimidazol está ampliamente difundida, que en la región Mercosur es del 100%. Así que no tiene ningún sentido usar la droga si después no se controla cómo se realizó la reducción de ese HPG original, ¿no? Por el contrario, la lactona macrocíclica vienen trabajando bien, a pesar de que hemos encontrado y descrito por primera vez para Argentina este caso de resistencia, pensamos que todavía podemos utilizarla la droga. Merece y amerita que sea cuidada un poco más, pero siempre monitorear post-tratamiento, ¿no? Y esto es lo que quería incursionar un poquito con los tratamientos selectivos, podrían ayudar a este cuidado de la droga. ¿Qué son los tratamientos selectivos? Bueno, obviamente los tratamientos selectivos implican tratar selectivamente animales y no masivamente. Las ventajas, hay una menor prevalencia de la resistencia y menor velocidad en el desarrollo de la resistencia, cada vez que se trata un número selectivo de animales y no masivo, ¿no? Hay menor uso de antihelmínticos y hay menores costos asociados, pero fundamentalmente hay un incremento significativo de las poblaciones en refugio, poblaciones que no son expuestas hasta al tratamiento. Hoy creo que se habló algo, César creo que estuvo hablando, pero es un término que es muy, muy importante para la resistencia de los antiparasitarios en general. No estoy hablando de antihelmínticos, garrapatas, nematodes, ñasis, lo que quieran. El término de refugio. ¿Qué significa el refugio? Es la población que cuando instauramos un tratamiento escapa al tratamiento. En el caso de los nematodes, son los huevos y larvas que están en la pastura, cuando tratamos un grupo de terneros, de caballos o de ovejas o de lo que sea. Así que cuando mayor es el refugio que hay en las pasturas, mayor es la posibilidad que si se desarrollan genes resistentes en los animales tratados, se diluyan con los parásitos que existen en la pastura, con los genes de los parásitos que existen en la pastura. Es un concepto muy, muy desarrollado en la agricultura, en la entomología agrícola lo tiene muy, muy bien determinado, incluso con precisiones, hay determinados semilleros que le venden la semilla del maíz convencional o del maíz BT, las bolsas del maíz BT vienen con una parte de maíz convencional para que constituyan el refugio. Si es que se desarrollan genes resistentes en el maíz BT, se diluyan con lo que están en el maíz convencional. Eso incluso está bastante bien estudiado. Nosotros venimos bastante atrás en eso, pero sí sabemos que a mayor refugio, menor desarrollo de resistencia. Por eso una droga, cuando se usa, deberíamos comenzar a tener una mirada más holística y pensar cómo la estamos usando, en condiciones de alto refugio o de bajo refugio. Parece una cosa media demasiado, ¿no? Pero sin embargo, sabemos bien que un tratamiento, por ejemplo, efectuado en un enero seco en nematodes de rumiante, por ejemplo, ejerce una presión de selección mucho mayor que 2 o 3 tratamientos en el otoño, porque las poblaciones en refugio son sustancialmente diferentes. En el otoño sobreviven mucho más fácilmente que en un clima seco donde la deshidratación de la larva, ya lo explicó muy bien Pedro, es lo peor que les puede pasar. Así que el refugio es un término muy, muy importante para todos los parásitos en cuestión. ¿Cuáles son los problemas? Esto es muy, muy interesante, pero los problemas son las dificultades para identificar qué animales requieren tratamiento y qué animales no requieren tratamiento. Todos los nematodes, en líneas generales, siguen una regla muy general, que es del 30-70 o 80-20, donde el 30% de la población o el 20% de la población es la que soporta el 80% de los parásitos, ¿no? Y eso es una cosa que tendríamos que ir considerando. El tema es identificar fenotípicamente qué animales pueden beneficiarse con el tratamiento y qué animales el tratamiento no puede tener resultados totalmente aleatorios o no tener resultados, ¿no? Esa es la pregunta del millón. Pero en pequeños rumiantes, muchos de ustedes conocen, hay una
una alternativa, que es la observación de la mucosa, el famoso FAMACHA, que identifica fenotípicamente qué animal está más anémico, entonces ese animal recibe tratamiento y se deja a los animales sin tratamiento como refugio, que van manteniendo un pool de genes susceptibles y resistentes, no todos resistentes. La ausencia de tratamiento contra algunos parásitos puede provocar reemergencia de otros que no eran el objetivo del control. Esto lo vimos bastante bien en equinos, cuando empezaron nuestros tratamientos selectivos contra pequeños estróngilos en toda Europa. Al poco tiempo encontraron que había caballos que pasaban 2 o 3 años sin recibir tratamiento y reemergía Strongylos vulgaris, que es un estróngilo grande, extremadamente patógeno, que tiene un ciclo de vida largo, de 6 a 11 meses, y que dejando tanto tiempo sin tratar, empezó a reemerger. Así que eso es una de las desventajas que tiene. Se pueden aliviar o manejar, como lo vamos a ver ahora, pero la otra alternativa es la complejidad para mantener un balance entre sustentabilidad y productividad. Nadie cría animales para evitar la resistencia, ¿no? Todos crían animales para producir más carne, más leche, lo que sea. Así que si vamos a dejar animales sin tratar, hay que tener cuidado que no impacten sobre ni la productividad, ni el bienestar, ni la salud animal, ¿no? Ese es otro punto muy, muy complicado. Pero en el caso de los pequeños estrógenos es interesante. Se está utilizando y ya hace años, en el hemisferio norte se usa hace años y viene bastante bien. A diferencia de los rumiantes, el HPG en equinos adultos, me refiero en equinos mayores de 3 años en adelante, es consistente. Si ustedes encuentran que los equinos que están marcados en gris acá muestran HPG de 200 a 300, es altamente probable que vuelvan 4 meses después y encuentren un valor similar, o 6 meses después, o hasta 1 año después, encuentren un valor similar. Mientras que los que son altamente contaminadores, que son los grises, eliminen constantemente cargas altas de parásitos. Desparasitan todos y la mayoría de los hospedadores muestra carga baja, mientras un 30% muestra cargas altas. ¿Entendió? No, te perdí. Si me miraste feo es porque me perdí. La cosa es así. En toda población de mamíferos, llámenle rumiantes o equinos, hay un 30% de grandes eliminadores de huevo. Hay un porcentaje de moderados eliminadores de huevo y hay un porcentaje de bajos moderados de huevo. Si tratamos solamente los grandes eliminadores de huevo, en equinos estamos tratando no más del 30-35% de la población. ¿Entienden? Entonces, las reducciones en el costo asociado a los antihelmínticos, el menor uso, es altísimo. Y es práctico, ¿no? A pesar de lo que parezca es práctico. Se pueden hacer 12 evaluaciones anuales de HPG y determinar fulano, mengano y sultano son grandes eliminadores. A eso los trato. Los demás quedan como están. Vuelvo al año, hago un tratamiento masivo, sí o sí, a todos, con una lactona para evitar la aparición de grandes estróngilos, por ejemplo, de Bulgario, lo que sea, a todos, con un praziquantel para manejar las teñas, y dejo el resto sin tratar. Estamos hablando de 50 animales, 60 animales. Te voy a mostrar un trabajo, por eso lo quería mostrar, porque es bastante práctico, que en términos, funciona así entonces, ¿no? Animales mayores de 3 años, si vos tratás los que eliminan por encima de 300 a 400 huevos, trato este y este. Condiciones pastoriles, totalmente pastoriles, ¿no? Estaba hablando de una tropa que se pone 60 yeguas madres, cosa bastante común. Esto es un trabajo también que ya fue publicado acá en la revista de la Facultad de Veterinaria de Esperanza, de estos tratamientos selectivos hechos por Benjamín Paz, donde son establecimientos, donde se hace lo que estábamos comentando recién y quizás por despelotado me anticipé. Se hace un tratamiento
una vez al año, supuestamente en otoño, se tratan todos los caballos, hace HPG y se tratan todos, independientemente del valor del HPG. Independientemente del valor del HPG. Volvemos 3 meses más tarde, en invierno, se hace HPG a todos, uno por uno. Y se tratan solamente los que tienen un HPG, son altos con eliminadores. 300, 400 huevos. Volvé en primavera, de nuevo, repetir. Esto era un pensionado de caballos, entraban caballos, salían caballos, complicaba mucho las observaciones, pero funcionaba y siguió funcionando así. Volvés el año 23 de nuevo, todos los caballos reciben tratamiento masivo, sí o sí, sumado a un cestodicida para evitar las teñas. La ivermectina viene con praziquantel, todas las pastas que vienen comercialmente disponibles, formuladas, hoy vienen ivermectina. Volví a hacer en invierno HPG a todos los caballos, identificabas cuáles tenían más de 300 o 400 huevos, tratabas eso y seguías. No pasó nada. Estamos al 25, siguieron trabajando estos muchachos, no hay observaciones clínicas, no hay presencia de cólico, no hay diarrea, no hay nada. Y los costos son altos, sumado el HPG y todo. Acá se usaba una droga combinada que era cara, pero el HPG y demás, la toma de muestra, todo se puso en la balanza y tenés un ahorro superior al 50%. No solo de los antihelmínticos, sino del costo total, poniendo en la balanza todo. ¿Cuánto sale un HPG? ¿Cuánto sale una combinación de droga? ¿Cuánto sale tratar 100 animales? O lo que sea. Así que, bueno, lo que nos queda, las acciones propuestas para el otro parásito en cuestión, Strongylo vulgaris, que decíamos, al menos un tratamiento con lactona debería cortar este periodo de incubación tan largo que tiene. Las lactonas funcionan maravillosamente bien contra Strongylo vulgaris, son excelentes larvicidas y las matan en toda su migración, como son excelentes adulticidas también, ¿no? Así que tanto ivermectina como oxidectina funcionan bien y asociadas con praziquantel podrían manejarnos perfectamente el tema de esta reemergencia de parásitos no deseados cuando se utilizan otros parásitos como objetivo del control, ¿no? Que no reemerjan porque vos dejaste de tratar los caballos con ivermectina o con peña. Así que eso era todo muy, muy rapidito. Sí, excelente, por supuesto. La verdad, muchas gracias, Oscar. Excelente, como siempre, escucharte. Y bueno, yo creo que ahora tenemos que hacer esa mesa redonda que hablábamos con Jorge para comentar. Bueno, a mí me gustaría, primero, antes de continuar con los parásitos internos en equinos, que Carlos había comentado, de esa relación entre la academia, la industria y los entes reguladores. Eso, sí, totalmente. Carlos, vení para este lado entonces, o vos querés discutir desde ahí. ¿Hay otro micrófono? Capaz que el micrófono lo podemos sacar. Aníbal. Sí, yo siempre le digo Jorge, ya sabe que Jorge y Carlos es lo mismo, porque viste que son gente, los dos, siempre los confundo a los dos y ella entiende que le digo Jorge, pero es Carlos, o al revés, depende. Sí, ahí está el micrófono entonces para los chicos que quieran hacer alguna pregunta o algún debate. Y la verdad, sí, totalmente. A mí, la verdad es que ese tema lo hablamos y lo hablamos siempre con la industria, lo hablamos con Carlos y por ahí fue un poco el objetivo de esta jornada, de esta reunión. Y es esa relación que debe existir entre la academia, la industria y los entes reguladores. Es una apreciación personal por ahí que pasa. Bueno, en tu grupo, como pude apreciar, por ahí hay mucha gente formada, hay 35 personas, vi que se han formado muchos recursos humanos y que continúan en ese ejido, siguen formando recursos humanos.
pero nos pasa en muchas instituciones, incluso aquí en el CIT particularmente, de que la gente formada se jubila, se retira de la academia sin dejar recursos humanos con esa formación, con esa capacidad técnica y muchos diagnósticos que por ahí yo hoy, por ejemplo, estoy haciendo un esfuerzo por no perder el ELISA que desarrolló el doctor Monzón y que hoy lo seguimos utilizando nosotros. Pero hay muchas cuestiones, ese es por dar un ejemplo de tantas cosas que gente que estuvo 40 años y por ahí son las instituciones las que no pueden renovar los recursos humanos. Hoy justamente estamos viviendo esa crisis, sobre todo de que no incorporamos recursos humanos y no hay lugar para incorporarlos. Y bueno, obviamente todo eso, en estos últimos 40 años vemos en la historia, bueno, particularmente de la parasitología, hay gente que ha trabajado mucho, pero que en mucho, tanto en INTA como en las universidades y sectores de CONICET, que no hay gente formada, que no dejaron gente formada, se jubilaron y de repente esa gente donde uno podría ir a hacer la consulta y donde por ahí esta gente de hace 40 años, para ir para la vinculación, no sé si los jóvenes somos un poco más reacios a esa vinculación y a esa apertura, porque por ejemplo con Susana Echaide, con los Echaides, ahí con INTA Rafael nosotros hemos interactuado un montón, incluso esa historia de interacción también viene con Ana María Russo y los trabajos con Susana. Y bueno, que hoy por ahí deberíamos los jóvenes y los que seguimos en esto, en estas líneas de investigación, seguir coordinando y colaborando, articulando cosas para que no se pierdan y que por ahí esta cosa de ustedes que ya muchos se están retirando y que a nosotros nos queda grande todo lo que tenemos que seguir trabajando para estar a la altura, ¿no? Eso en cuanto a la academia. Y nos pasa en los entes reguladores también. A nosotros vimos que por ahí en cuanto al programa de Garrapatas, que es otro tema que mañana lo vamos a tocar, está ahí en Senasa Luciana Chaparro, que Luciana estuvo formada con Citroni, tuvo el tiempo él antes de retirarse de formarla en ese sentido, pero también está todo lo que era ese compromiso con el Centro para Evaluación de Fármacos Garrapaticidas, que estuvo 40 años ahí funcionando y hoy tenemos el riesgo de que pueda desaparecer, de que no tenemos cómo continuar. Pero por eso que dejaste a mí me quedó porque es algo que lo discutimos siempre, esa interacción. Y bueno, el otro punto que era la industria, personalmente la industria me ha ayudado a persistir, tanto como siempre decimos, el sector agropecuario, que nosotros somos prestadores de servicios, de servicios tecnológicos de alto impacto y de estos servicios que demanda la industria veterinaria, hace que nosotros, obviamente, ayudemos al Estado a que esto se mantenga y tenga ese feedback que todos necesitamos. Pero, bueno, no sé si alguien más tenía eso para la discusión que quedó picando y que nos quedamos con ganas. Y bueno, seguimos con otro tema, pero no sé si alguien quiere aportar algo respecto a esa articulación y que muchas veces por ahí la gente que toma decisiones está nuevita en ese cargo, en esa toma de decisiones, tanto en la academia como en los entes reguladores, y nos cuesta un poco tomar decisiones certeras y bueno, y sobre todo teniendo el asesoramiento de la gente que sabe, que tiene trayectoria y que deberíamos consultar, como decía Carlos. No sé, Jorge, si vos querés agregar algo a esta... Sí, Carlos, yo soy Carlos. Sí, Jorge. No, coincido totalmente con lo que vos decís, Lau. Evidentemente hay que mejorar. Esto ha venido, se ha venido charlando a lo largo de toda la jornada, ¿no es cierto? Mejorar, digamos, todos los sistemas de transmisión de conocimiento en todo sentido. Dale a Carlito, que quería hablar, ya tiene más ganas de hablar que yo. No, Jorge, yo lo que creo es que Laura lo dijo todo, digamos, en toda tu locución, pero creo que lo importante, yo diría dos aspectos distintos de lo que vos acabas de mencionar. Por un lado, las memorias institucionales. Las instituciones tienen que aprender
que por más que las personas se retiren y lleguen a, digamos, que la biología los pueda, nos vaya corriendo del sistema, la memoria institucional no se debe perder. Entonces, me parece que hay un aspecto que es que las instituciones, y esto pasa en el CONICET, y pasa en las universidades, y pasa en el INTA, hay veces que no se aprovecha la experiencia y el conocimiento y todo lo que ha hecho gente que solamente por llegar a la edad jubilatoria ya de alguna manera quedan, no digo excluidos, pero sí sin la posibilidad de poder opinar. Me parece que ese es un tema para trabajar desde lo institucional. La otra es claramente es la relación entre las personas lo que salva a las instituciones. Yo he visto grandes convenios grandilocuentes con firmas, con fotos y televisión y todo que no llegaron a nada. Sí, todas las cosas exitosas empezaron porque en algún lugar se encontraron dos personas, en un café, en un recreo, en un congreso, en una charla como esta, que empezaban a hablar de algo que después terminó siendo exitoso. En todos los niveles, de cosas de interacción de ciencia hasta los desarrollos tecnológicos más importantes que puede tener el país y en otros lugares. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes que los acuerdos institucionales están la importancia de la relación entre las personas. Las relaciones entre las personas existen en eventos como este. Entonces, ahí es el punto de partida. Después, por supuesto, que hay que tener, digamos, el seguimiento institucional para que la política institucional no vaya en contra de ese intento de acuerdo. Me parece que por ahí pasaría lo que vos estás diciendo. Creo que esto que dice Jorge, lo hemos hablado muchas veces, muchos años, con César, con Pedro, con Pachi, con todos los que hemos estado compartiendo desde el área académica o científica este tipo de eventos. Pero pareciera que hoy es más necesario que nunca. Eso es lo que yo quisiera decir. En el contexto de la parasitología, pero yo creo que de la sanidad y la producción animal en general, ¿no? Así que me parece que hay que buscar las vías para explorarlo. Hay alternativas. Yo conozco desde el lado de la universidad, lo conozco del lado del CONICET, conozco menos del INTA, que está en una etapa distinta, pero existen las herramientas. A veces depende de nosotros mismos, y lo que nos sigue dando trabajo es que la gente pueda salir de la zona de confort. Para hacer colaboración, o sea, hoy, ¿cuál es la limitante? Es conseguir fondos para investigación, fondos para hacer proyectos. Si nosotros todos nos mantenemos en la línea de confort, que significa nuestro campo temático, es más difícil. O sea, necesitamos esa posibilidad de expandirnos un poco, de poder trabajar en temas complementarios para poder acceder a otras fuentes de financiamiento que ayuden a solucionar los problemas. En eso es lo que discuto. De este tema no tengo más para decir. Yo coincido con vos totalmente. Yo creo que tenemos que lograr, y vos lo marcaste recién, las relaciones son no institucionales de la cabeza, sino de las líneas intermedias, que hemos empezado en una charla y la seguimos. Cuesta después en la definición, y yo creo que en eso nos tenemos que aunar en un criterio, de empezar a trabajar interdisciplinariamente. Vos estás en investigación, el SENASA son los servicios de control, y ponernos de acuerdo qué vamos a hacer. Hoy ha quedado plasmado que estamos discutiendo cosas de hace 40 años atrás. Pasa con parásito interno, pasa con garrapatas, pasa con todo. Yo creo que es fundamental no sé si la palabra es presión, pero tenemos que juntarnos y empezar esa relación que surge, como vos lo marcaste perfectamente, que suba a los estamentos. Ocurre que en el Estado los cambios vienen y lo que estaba se borra. Entonces, de abajo me parece que hay que cimentar un sistema que sostenga los sistemas sanitarios, si queremos llegar a buen puerto. Sí. Carlos, nada que ver con esto, pero está referido a tu charla. Por curiosidad y por necesidad, te voy a preguntar si nos podés hacer un comentario. La necesidad viene desde los búfalos. Entonces, ¿qué nos podés decir con respecto a antiparasitarios en búfalos? Es así, pero yo sé que es otra especie. Vos no la nombraste, siempre hablaste de equinos, bovinos, pequeños realmente, pero bueno,
Corrientes y Formosa son producciones importantes en el país de búfalos, entonces por eso es que te pregunto eso. La pregunta es muy buena, no tengo sinceramente nada para responder, o sea, no hemos trabajado con búfalos a pesar de que consideran, no sé si te acordás Jorge, pero hay algunas diferencias farmacocinéticas importantes con los bovinos y hemos tenido en varias instancias planteos para hacer estudios comparativos que nunca concretamos. Puede ser el punto de partida. ¿Mm? La última vez que hablé de este tema lo hablé en Italia, el año pasado en el sur de Italia, en Nápoles concretamente, que fui por un intercambio que teníamos de un programa de colaboración y terminé dando un seminario y hablando con un italiano que es parasitólogo bastante conocido, no me acuerdo el nombre ahora, que planteaba lo mismo. Ellos tienen, viste, en todas las zonas que producen la mozzarella de búfalo y tienen una cantidad, o sea, tienen la misma pregunta que vos me estás haciendo. Sobre la diferencia y sobre qué tipos de antihelmínticos utilizar. O sea, todo ha sido extrapolando de otras especies y no necesariamente tenemos los mismos resultados. Así que creo que deberíamos empezar por algún ensayos sencillos, ¿no? Podemos plantear. Eso es una necesidad local, por ejemplo. ¿Me escuchan? ¿Se les suena esto? Está. No, sí, se le va a aprender ahí está. ¿Va así? ¿Va así? Ahí sí, ahí sí. Bueno, la gente de Esperanza ha hecho algunos estudios en búfalos, de verdad, los chicos de la cátedra han hecho algunas cosas de cinética en búfalos, algo de información sobre búfalos hay, de cinética antimicrobianos por lo menos. Así que si vos tenés interés, podés buscar por ese lado y eventualmente hacer contacto con los Salignani. También tienen una población de búfalos y han trabajado, el laboratorio Lignani ha hecho algo. Cambiando de tema, sobre uno de los aspectos que tocó Pachi en su charla y que se tocó varias veces a lo largo de la charla, de las charlas, y está muy vinculado al uso racional de fármacos y al uso correcto de fármacos. Pachi habló del uso de ivermectina inyectable en forma oral en otra especie animal, en equino, puntualmente. Esos usos extra label, fuera de etiqueta, son muy comunes en la producción veterinaria. A mí me parece que cuando una empresa hace un desarrollo que cuesta un montón de plata y te da información concreta sobre el uso de un fármaco, hacer uso fuera de etiqueta requiere, que esto lo dijo Pachi, requiere una fundamentación muy fuerte. Y lo que no se dice normalmente es que el veterinario que hace uso fuera de etiqueta se hace responsable él de lo que pase. Si es el éxito, será el éxito, pero si hay un insuceso, el responsable es el que hizo el uso incorrecto o fuera de etiqueta, no sé si incorrecto, fuera de etiqueta. Sí, si hay, la responsabilidad legal es del veterinario que hace uso fuera de etiqueta. Eso me parece que tiene que quedar muy claro. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, yo algunas cosas más tengo para hablar. Cinético digamos, la ivermectina se absorbe muchísimo y todo lo que nosotros hemos hecho con administración oral indudablemente mejora la absorción. O sea, la explicación está clara. Lo que no está claro, lo que no está es lo que dice Jorge, es el error técnico profesional de recomendar algo para lo cual no está recomendado. Eso es el punto. La explicación técnica está fácil. Nosotros, aún en humanos, la solución de ivermectina se absorbe mejor y da mejor disponibilidad sistémica que las cápsulas, que los comprimidos, que la pasta. ¿Cómo se llama? Severa, ¿no? Como está documentado ampliamente. Recientemente hay un reporte de mortalidad de caballos por uso de cloramectina inyectable en equinos en Europa.
inyectable, ¿no? Eso es totalmente distinto a la solución oral que decís vos, ¿no? Pero me refiero que tendría que haber algo que normalice esa situación. No es excepción, es la regla, es la regla. Es la regla. Pachi, ¿qué hubo y sucesos con qué uso de la ivermectina y en qué especie? Sí. Claro, bueno, precisamente esa fue la razón por la cual Merck no hace un inyectable, y andás a ver cómo serían lo mismo del, ¿cómo se llama? El laboratorio que está de moda ahora, el opioide. Esos mismos estarían fabricando la IVA. No me sale el nombre del opioide. El fentanilo, sí, fentanilo. Entonces, bueno, Merck paró el desarrollo del inyectable por eso. Y vos vas a inyectar seguramente un montón de kilos y no va a pasar nada. Y en uno va a pasar. Claro. Y bueno, después lo que decía Carlitos, la Iver es un fármaco tan noble que tiene una biodisponibilidad tremenda. Vos le tirás un chorrito a una persona en la cabeza y la va a absorber, y a un chico le vas a curar la sarna, y si le das el inyectable por boca, que mucho lo tomamos, en circunstancias extremas, vamos fuera de etiqueta también. Carlos, una pregunta. Cuando hiciste la presentación, hablaste del uso de Monepantel y usaste un término de una dosis cuidada de Monepantel combinado. ¿A qué te referías por eso exactamente? El concepto es que cuando vos decidís combinar una molécula que tiene eficacia acorde al inicio de la combinación con otra más que está, o sea, idealmente que las dos que combinás tengan alta eficacia, pero si no podrías inclusive combinarlo con un benzimidazol o con una, a los efectos de preservar la actividad del que tiene la máxima eficacia. ¿Por qué? Porque de alguna manera en el hecho de usarlo combinado vos estás alargando el proceso de selección de genes resistentes versus si lo hicieras en forma individual en el mismo tiempo. ¿Se entiende? O sea, básicamente estás pateando para atrás el desarrollo de resistencia porque te estás combinando ambos principios activos. Ese es el concepto. En alguna especie, sí. No está científicamente completamente demostrado y hace falta años de uso, pero en las simulaciones da esos resultados. Lo que te piden es que demuestres el porqué farmacológico, no a nivel clínico, sino a nivel farmacológico de tu combinación. Y lo que nos está pasando en la industria justamente ahora es que esos sinergismos farmacológicos, al momento de querer comprobarlos, nos damos la cabeza contra la pared, porque no hay manera de comprobarlos científicamente. Sobre todo nos está pasando en este momento con MAPA, con este tipo de razonamiento. Por eso, cuando hablaban de combinaciones de ivermectina con febendazol o hablamos en Monepantel ahora con otra combinación, al momento de querer hacer una formulación de ese tipo, no solamente tenés el problema de la galénica, que muchas combinaciones, eso es un tema aparte, sino que al momento de tener que demostrar ante una entidad regulatoria como MAPA, que quieras o no, son un poquito más severos que en otros lugares, chocamos con este problema, que no tenemos justificación farmacológica. La justificación farmacológica es que vos estás combinando dos principios activos que atacan al parásito por distintas vías. ¿Cómo? No, independientemente de que sea, o sea, a mí personalmente yo no vengo a estimular la formulación combinada fija.
La coadministración al menos es el primer paso. ¿Entiendes? Pero independientemente de cuál sea, si es galénicamente combinado fijo o en forma coadministrada, el principio de lo que vos me estás preguntando es que cuando vos combinás dos moléculas que atacan al parásito por distintas vías y por distintos mecanismos, estás de alguna manera generando, o por lo menos intentando generar, un sinergismo farmacológico. En parasitología, a diferencia de lo que pasa con las bacterias, Jorge, es muy difícil pensar en que vamos a lograr un sinergismo de potenciación. Esto es decir, que el resultado final de la combinación es mayor a la suma de los otros individuales. Eso nosotros no lo vimos nunca. Sí logramos sinergismos aditivos, que es, digamos, es mejor eficacia, pero aditiva. ¿Se entiende? Ahora, lo que vos preguntás es, de cómo científicamente podés demostrar. Bueno, obviamente que estos son estudios farmacodinámicos mucho más básicos, de que vos podés decir, bueno, el Monepantel trabaja por este receptor, no sé, abamectina trabaja sobre el receptor del glutamato y yo puedo tener mayor. Pero obviamente que eso no necesariamente lo podés ver en estudios de eficacia si vos no tenés, como en el caso que yo mostraba, donde con Monepantel y benzimidazol lográs el 100% de eficacia. Cosa que a lo mejor con el Monepantel solo también lo lográs. Pero para preservar el Monepantel vos le agregás el otro. Ese es el argumento que están usando hoy por el tema de para justificar las combinaciones. Arma de doble filo, seguro. Pero, o sea, en las circunstancias, digamos, a ver, en las circunstancias en las que estamos hoy, nosotros, todo lo que se dijo acá, que no hablemos de Monepantel porque todavía es pero en el caso del levamisol, por ejemplo, yo la verdad que considero que tomaría el riesgo de empezar a usarlo más combinado y no tan como medicamento único, para ver si de esa manera podemos atrasar el desarrollo de esos genes que incipientemente parece estar apareciendo, sobre todo no por lo que mostré nuestro, por lo que vimos en Nueva Zelanda, que hace varios años ya empezaron con este. ¿Cómo? Eso de Nueva Zelanda es bovino. No, de levamisol, gallego. No vino, sí, no, que yo demostré, estoy hablando de levamisol. Sí, son de Feedlot, por ejemplo, es cuidar la molécula, utilizarla en un feedlot porque va a ir una vía muerta. Si se desarrollan genes resistentes no van a poder distribuirse en la población. Que la mayoría de los productos que hay en la industria con levamisol tienen indicación de 1 mililitro cada 25 kilos y en otros países tienen la dosis de 1 mililitro cada 50 kilos. Entonces, eso también te genera... Sí. Sí. En Brasil tenés esa indicación, en México tenés esa indicación de productos referentes, te estoy hablando. En Uruguay también. De hecho, falla, Carlos, falla. A esa dosis en Uruguay a nosotros nos falló, creíamos que teníamos resistencia. Y lo mismo te pasa en Brasil. Iba a comentar que he visto un producto en Argentina que lo recomendaba 1 mililitro cada 30 kilos y cuando fui a ver la dosis que queda es 5 miligramos kilo. Y hablando de cuidar la droga, me parece que estamos yendo en el camino contrario, ¿no? Un comentario, perdón, no sé si está agotado este punto, pero es de otra cosa. Que a nivel regulatorio, en muchos países no te dejan pasar de la dosis que ellos te dicen que es 1 cada 50. Cuando vos querés registrar ese producto con la dosis que estamos hablando, no te dejan. Entonces, eso es un tema que, sobre todo Uruguay es uno de los que, por ahí está Santi Raggio, que anda renegando con la gente del AVE porque no te lo dejan registrar. Carlos, perdón.
Un poco para cerrar el tema ese de la combinación, la primera definición que comentaste, la cual suscribimos todo y que probablemente es el origen de la combinación desde el punto de vista genético, es que lo ideal sería combinar dos productos que tengan 100% o 90%, ¿no es cierto? Dos de ese tipo. Esto significa que cualquier gen de resistencia que quede para una de las moléculas, el otro principio activo la inactiva y viceversa. Ese es el principio por el cual uno podría prolongar, digamos, la vida útil de una molécula. Es así, ¿no es cierto?, el principio. Creo, bueno, alguna vez lo hemos charlado, que hoy en día, bajo esa premisa, los dos únicos principios activos que están o que reúnen esas condiciones son levamisol y monepantel. Si bien los dos tienen el mismo modo de acción, trabajan sobre subunidades de receptores distintas. Por lo tanto, para preservar cualquiera, o sea, el caso del levamisol, hoy en día el socio clave sería asociarlo con el monepantel. Esa sería probablemente la mejor combinación. Con respecto a las otras mezclas o combinaciones, mezclas queda medio feo el término. Pero las combinaciones, corres el riesgo de que cuando vos combinás, a lo mejor el levamisol, que todavía tiene alta eficacia, con cualquiera de los demás, ricobendazol o una lactona macrocíclica, a la cual estamos prendido fuego porque hay campo que está 0%, tenés el riesgo que no inactive al gen de resistencia que puede quedar vinculado al levamisol. ¿No es cierto? Todavía tenemos ese campo ahí abierto que queda como una incógnita. Es mejor esto que no hacer nada, está claro. Pero abre, digamos, una duda que no vamos a estar seguros de que eso... Acabas de decir, la situación ideal es que cuando nosotros coadministramos, no la de combinar, coadministramos, las dos moléculas que incluimos tengan la máxima eficacia. Si esa situación ideal, sería lo ideal, como decimos, monepantel, levamisol, no se alcanza a dar, al menos que en algunas circunstancias uno pudiera usar uno que tiene máxima eficacia con otro que tiene un poco menos, que frente a algunos géneros y en algunos establecimientos, en algunas tropas, a lo mejor te sirve. Pero por eso vuelvo al tema de la combinación fija como receta única, ahí es donde tenemos el problema. Pero si yo pudiera tener un diagnóstico en un establecimiento y decir, mira, en este establecimiento yo coadministro monepantel con abamectina, en este otro de acuerdo a lo mejor es con un benzimidazol, no sé, estoy diciendo algo que a lo mejor desde el punto de vista de la industria es impracticable, yo soy consciente de eso. O por lo menos, si la combinación es fija, adecuarnos a que no sea la receta única para todo el mundo y todos los establecimientos. Estamos jugando con la biología, estamos jugando con química, la biología, que ya les contamos todo lo que nos pasó por jugar a esto, ¿no? Pero bueno, ese es el concepto de hoy, está bien, pero lo que es. La situación ideal, está planteando. ¿No deberían tener también una persistencia en el tiempo similar? ¿No sería deseable eso? Porque si no, vos la dejás hacer levamisol y ivermectina. Exponer a la ivermectina por más tiempo sin que esté el levamisol respaldando esa acción. ¿No debería ser así? Sí, la pregunta es buena y es la que nos hacemos todos, gallegos. Los modelos de simulación, que son lo que han hecho, digamos, los modelos de simulación de las combinaciones dan mucho mejor en la proyección del desarrollo de resistencia cuando vos combinás con respecto a usarlo solo o solo con una que no funcione nada, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos que debatir. Mejor dicho, debatir o demostrar experimentalmente. Nosotros cuando empezamos, el trabajo de Candela, cuando nosotros empezamos a combinar rico con ivermectina, que lo hicimos varios años, nos parecía que el efecto de la combinación, por lo que tantas veces hablamos antes, al segundo año se iba a caer, y no se cayó del todo. O sea que hay una explicación de eso. ¿Se entiende? Alguna explicación hay en el tema. Ahora, en la comparativa es difícil saberla de antemano. Pero también coincido con lo que dice Pachi, que depende de cada género parasitario, depende de cada categoría animal, ¿viste? Esas son las cosas que... Pregunto a Olegario si la recomendación, la dosis de levamisol sigue siendo 8 miligramos por kilo. Sí. La dosis de levamisol entre 7 y 8 miligramos por kilo siempre fue la dosis terapéutica. Yo creo que esa es lo que está explicando acá Gabriel, que en algunos países el ente regulatorio es el que no permite más que esa dosis. Las restricciones que tiene el levamisol para las especies bovina, equina, no,
pequeños rumiantes, las restricciones que tiene. O sea, la dosis terapéutica, restricciones de uso. A ver, usted se está refiriendo al tiempo. Ah, a ver, ayúdeme, muchachos. Levamisol, o sea, levamisol es para rumiantes. Hay sí, históricamente hubo formulaciones orales e inyectables de dos sales diferentes, el clorhidrato y el fosfato. Digamos, lo que nosotros, la indicación es para nematodes gastrointestinales y pulmonares adultos. Porque digamos, estadios larvarios, no sé cómo estábamos en eso yo, pero creo que algunos Incluso adulto, el levamisol con ostertagia tiene eficacia del orden del 85%. O sea, hay una tolerancia del 15%. Y la otra parte del levamisol, para tener en cuenta, que puede ser una de las explicaciones por lo cual algunos países prueban dosis más bajas, es el riesgo de tener efectos adversos. Es una de las drogas que nosotros siempre enseñamos en nuestras clases de farmacología como con bajo margen terapéutico. Es decir, la diferencia entre la dosis terapéutica y la dosis en la cual presenta efectos adversos es pequeña, tiene baja ventana. Y las manifestaciones se ven claramente cuando hay una pequeña sobredosificación o cuando lo recibe algún animal que por su estado general no está de forma adecuada. No, que por ahí, a diferencia de lactonas, que uno está acostumbrado a dosificar estimando el peso del animal más pesado y dosificar en general, acá habría que tener un poquito más de precaución en ajustar más el peso a cada animal individual, digamos. Calcular el peso, porque si te pasás un poquito, empezás a observar algún signo, pero nosotros lo usamos en todos estos estudios que mostramos hoy y no tuvimos problemas, digamos. Nosotros no desaconsejamos. En realidad debería ser en todos los casos, medir bien, pesar bien y todo eso. Pero bueno, las necesidades muchas veces te pasan por arriba. Pero con el tema del levamisol, discúlpame que vos que tenías, Gaby, vas a hablar vos, Gaby. Con el tema del levamisol, a mí, como extraparasitólogo, ¿no? O aficionado a algunos parásitos, lo interesante es que a partir de, digamos, su intensificación en el uso, que son unos cuantos años, César, esto vos me lo contaste hace unos cuantos años, ya la eficacia era levamisol y demás, y se empezó y no ha desarrollado resistencia en función de ese uso tan intenso. Y es una molécula muy interesante, tiene características que a lo mejor orientan, porque fíjense que es una molécula muy hidrosoluble, que se inyecta, que va al compartimiento central, que no va a tejidos, y del compartimiento central, que es hídrico, se equilibra con el compartimiento intestinal. Entonces lo que está en plasma, que se queda en plasma, está en intestino y tiene efecto sobre los parásitos gastrointestinales, es un efecto nicotínico y es un efecto de duración muy corta, porque el fármaco en menos de 24 horas desaparece. Entonces, eso el tipo es como un baño con amitraz. Pega y se va. Entonces posiblemente no dé tiempo a los bichos a acomodarse a eso. Por eso a lo mejor usarlo con otro nicotínico de acción larga, y no sé si es bueno, porque el otro nicotínico de acción larga sigue funcionando, y pegó y se fue, ¿no? Y después ya que sumamos otros dos, que son el pirantel y el morantel, ¿no? Que no se usan. Bueno, Pachi mencionó en caballo que una formulación en el país, que son fármacos interesantes también porque hay poca resistencia. Ustedes mencionaban que en algún otro país hay resistencia, pero en Europa se usó muchos años, incluso, Pfizer desarrolló el bolo, no me acuerdo cómo se llamaba, el bolo ese que era muy... el bolo el de Pfizer era el bolo que flotaba, ese que era era un papelito que se desataba, ¿viste? Un bolo muy raro. Capaz que sí, capaz que sí, pues no, puede ser, sí, puede ser. Claro, para estirarle, porque también son nicotínicos de acción corta.
Entonces es probable que por esa combinación de efectos, hidrosolubilidad, acción corta, haya menos posibilidad de desarrollo de resistencia. En el caso del Morantel, el Pirantel no tan seguro. En el caso del Levamisol yo apostaría a que eso tiene algo que ver. Jorge, con respecto a Levamisol, uno de los requisitos para el registro del producto, acá está Gisela que no me va a dejar mentir, son pruebas de seguridad. Las pruebas de seguridad, nosotros cuando hicimos el registro de fosfamisol para Brasil, con la dosis de 1 mililitro cada 50 kilos, hicimos las pruebas de seguridad de 3 por, o sea, 3 veces la dosis terapéutica, sin ningún tipo de problema. O sea, a los animales se les saca sangre, se le hace una evaluación clínica durante X cantidad de días, y no hubo problemas. Lo que sí sabemos que pasados un poquito de esa dosis, ya empieza a haber problemas clínicos grandes. Babean bastante. Sí, sí. Eso depende de cada formulación. Eso hay que leer la etiqueta. Che, con eso de la seguridad de estos fármacos, con el Morantel y Pirantel, no me acuerdo cuál fue, alguna vez lo inyectamos y es muy poderoso. No sobrevive ni un parásito, tampoco el hospedador. Ah, bueno. Bueno, entonces, no sé si habrá alguna otra consulta. No, ya están todos cansados. Los disertantes me dijeron cerrá. Bueno, así que bueno, vamos a compartir un break que las chicas prepararon. Y bueno, les cuento que esta noche, para todos, hay una cena show, que bueno, ya hicimos que la gente pueda adelantar, porque vimos que se nos adelantaron un poco las jornadas, porque hubo el cierre de la jornada, porque uno de los disertantes no pudo acompañarnos. Entonces, bueno, para las 8, entre las 8 y las 8:30, ya va a estar la cena. Y va a haber un show alrededor de las 7 de la tarde. Así que aquí en el CIT Formosa, para que conozcan cada rincón. También ahora, luego del break, a los que estén interesados, podemos hacer un recorrido de las cosas que tenemos, de las instalaciones del CIT, para los que no conocen. Así que esto también está dentro de la agenda. Bueno, así que ahora podemos compartir el break.